Muy buenas tardes, que el Señor los bendiga. Esperamos de que el Señor haya derramado su bendición durante toda esta semana y le agradecemos a Dios porque nos ha hecho llegar con bien juntos para poder recibir su santo sábado. Estas últimas semanas no ha habido palabras de agradecimiento. Aquí tengo unas palabras de agradecimiento de la hermana Jessica. Doy gracias a Dios por su misericordia y vamos a interpretarlo, por la semana de bendición que ha recibido nuestra hermana Jessica. El Señor es bueno con cada uno de nosotros y en todo momento está derramando sus bendiciones. Vamos a estudiar una corta reflexión antes de entrar al santo día de reposo. Quiero hacer una pregunta antes de dar inicio. ¿Cuál es su salmo favorito? ¿Cuál es el salmo favorito que usted tiene? Puedo decir el salmo favorito de mi padre, Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, en algún momento lo he repetido. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué salmo es? Alzaré mis ojos a los montes. 121. ¿Cuál es su salmo favorito? Aquí me dicen el Salmo 119. Usted puede tener su salmo favorito, sin embargo, ¿cuál cree usted que es el salmo más conocido? Y creo que vamos a estar de acuerdo en aceptar de que el salmo más conocido es el Salmo 23, comúnmente llamado el Salmo del Buen Pastor, o más conocido como el más amado de todos los salmos. Leí en el comentario bíblico adventista donde decía que el Salmo 23 es la delicia de la niñez y el consuelo de la vejez. Entre otros nombres que encontré que se le da a este precioso salmo, se le conoce como la perla de los salmos, el salmo del ruiseñor, el canto del pastor acerca de su pastor. San Agustín dijo que era el himno de los mártires, y creemos que se ha escrito libros, artículos, canciones, poemas que giran en derredor de lo escrito en este capítulo, el capítulo 23 del libro de Salmos. Y es un mensaje para todas las épocas y para todas las edades. Abran sus Biblias en el capítulo 23 del libro de Salmos. Son 6 versículos. Y podría preguntar, si usted puede levantar su mano ahí, ¿cuánto se sabe en este capítulo de memoria? Aquí la gran mayoría lo sabe de memoria. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Usted puede abrir su micro y responderme. ¿Quién es el pastor al que hace referencia el Salmo? ¿Quién cree usted que es el pastor al que hace referencia el Salmo? Jesús. Miren, en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11, encontramos que Jesús, él dice de sí mismo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El apóstol Pablo, en su epístola a los Hebreos, dice, Hebreos capítulo 13, versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Es decir, que según entendemos en la Biblia, Jesús es el pastor y nosotros los seres humanos somos las ovejas. ¿Está bien? Jesús es el pastor y nosotros somos los seres humanos, las ovejas. Pero quiero que leamos dos declaraciones más para poder entender quién es el pastor de Salmo 23. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, hablando de Jesús, dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahora se está comparando a Jesús como ¿qué? Como un cordero, como una oveja. En el libro de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 29, cuando Juan el Bautista vio a Jesús que iba hacia él para ser bautizado, él dijo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se identifica a Jesús como un cordero, como una oveja joven, un cordero. Si vuelvo a poner la imagen que vimos hace un rato, Jesús es representado como el pastor y los seres humanos son las ovejas o los corderos. Ahora, según lo que dice la Biblia en estos dos últimos textos, ahora, ¿quién es el pastor y quién representa el cordero? Y podemos ver que Jesús tiene una doble simbología o doble representación. Representa el pastor, pero también representa el cordero. ¿Verdad? Encontramos ahora que Jesús representa aquel cordero. Lo dice Isaías 53:7 y Juan 1:29. Y les pregunto, si Jesús representa el cordero, ¿quién sería el pastor? Si Jesús representa el cordero, ¿quién es el pastor? Y la respuesta lo encuentra en el mismo texto bíblico. Juan, al día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí que, ¿el cordero de quién? De Dios. ¿A quién le pertenecía este cordero? A Dios. Es decir, que Dios es ¿quién? El pastor, y el cordero es Jesús. Jesús es el cordero y su padre es el buen pastor. Así que cuando nosotros vamos a Salmo 23, y siempre que lo hemos estudiado como una aplicación hacia nosotros. Es cierto que lo escribió el salmista David,
Es cierto que tiene una aplicación para nosotros como seres humanos, parte del rebaño de Dios, y el cordero, y el gran pastor es Jesús, pero ahora vemos que Salmo 23 tiene otra aplicación. El cordero es Jesús y el buen pastor es su padre. Si entendemos de esta manera, quiere decir que Salmo 23 puede aplicarse a la relación que existió entre Jesús en la tierra y su padre. De hecho, esta relación fue lo que quiso enseñar Jesús. Cuando usted lee Juan capítulo 10, verso 14 y 15, miren lo que dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esta es la relación de Jesús, el buen pastor, con sus ovejas, nosotros los seres humanos. Pero en el versículo 15 dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Hay una relación entre Jesús y su Padre, y la relación que hay entre Jesús y su Padre es que su Padre, Dios el Padre, es el pastor y Jesús es su oveja, el cordero. Porque cuando Jesús representa el cordero, de ninguna manera es un cordero sin pastor. Fíjese en el siguiente diagrama. Los salmos, el libro de los salmos, son la obra inspirada de varios autores. Toda la colección de todos los capítulos de Salmos, la obra final fue una obra, un trabajo posiblemente de Esdras o quizá de Nehemías. Según los eruditos, dicen que Esdras reunió todos los salmos en un solo libro. Algunos creen que fue Nehemías, pero más posiblemente fue Esdras. La sierva del Señor lo dice de esa manera. Él reunió los cantos, dice. Ahora, recuerde que Esdras era un historiador, un hombre que sabía de historia y reunió los diferentes cantos. Y usted en casa leerá el Salmo 22, que es conocido como el Salmo mesiánico, porque se aplica a la experiencia de Jesús. Salmo 22 es la experiencia de Jesús en su pasión y en su sufrimiento. De hecho, empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así empieza el Salmo 22. Habla de sus ropas, habla que le escupieron, habla de la experiencia de Jesús. Es un salmo que se aplica especialmente a la vida y a la pasión de Jesús. Si usted va al Salmos capítulo 24, usted va a poder leer después en casa todo el capítulo. Yo solamente separé una parte donde dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Este capítulo, el capítulo 24, también habla de la experiencia de Jesús, pero no de su pasión, sino de su victoria, de su triunfo, de su resurrección y su ascensión en la cruz, su ascensión al cielo y su recibimiento por los ángeles en el cielo. ¿Usted quiere leer un poco de esta experiencia de Jesús? La última parte del capítulo, el deseado de todas las gentes, nos cuenta cómo estos ángeles reunidos en el cielo están llevando a Jesús al cielo, y los ángeles que están en la puerta de la Nueva Jerusalén preguntan: ¿quién es este Rey de Gloria? Y la sierva del Señor dice: no preguntan porque no sepan quién, no es porque ignoran quién es, sino porque quieren oír el nombre de Jehová, el nombre de Jesús. Es decir, que el Salmo capítulo 24 se aplica también a la experiencia de Jesús, pero a su experiencia después de la resurrección, a su experiencia de glorificación. El Salmo 22 se aplica a su sufrimiento. Y el Salmo 23, ¿a qué parte de su vida se aplicará?
por qué Esdras pone el Salmo 23 en medio de dos salmos que se aplican a la experiencia de Jesús. Cuando usted entiende que el Salmo 23 tiene que ver con la experiencia también de Cristo, como el Salmo 22 y el Salmo 24, usted va a poder entender muchas de las frases que están en el Salmo 23. El canto, el Salmo, la oración del capítulo 23 del libro de Salmos puede aplicarse a una comunicación de Jesús con su Padre, donde Jesús reconoce a Dios Padre como aquel que lo sustenta. Y con el tiempo que tenemos, el próximo sábado, viernes de tarde, vamos a estudiar algunas frases más. Cuando usted entienda, por ejemplo, la expresión cuando pase por valle de sombra y de muerte. De hecho, usted puede leer después de este estudio el Salmo 23 y empezar a pensar o a recordar cuando Jesús pasó por un valle de sombra de muerte. Cuando a Jesús se le aderezó mesa, o se le preparó mesa delante de sus angustiadores. Y usted se dará cuenta que el Salmo 23 tiene una aplicación para la experiencia de Cristo, para lo que él vivió. Y quiero ir al versículo 1 del Salmo capítulo 23. Quiero que analicemos el primer texto de este Salmo, Salmos capítulo 23. Y dice, Jehová es mi pastor. Como les repito, este Salmo tiene una aplicación para Jesús hablando a su Padre. Y él está diciendo, Jehová es mi pastor. Y él dice, nada me faltará. La palabra hebrea nada, me faltará, es hacer, que quiere decir no voy a carecer de nada. Nada me faltará. Ahora, hermanos, hermanas, cuando yo entiendo de que este salmo tiene que ver con la experiencia de Jesús, puedo darme cuenta de esta expresión. Esta expresión tiene mayor profundidad porque Jesús está diciendo en su experiencia como hombre, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Será que nada le faltó a Jesús? ¿Lo tenía todo? En el libro de San Mateo, en el capítulo 8, el versículo 20, el relato bíblico nos dice que en cierta ocasión se le acercó un hombre pidiendo ser su discípulo. La sierva del Señor da más luz acerca de esto. Dice que era Judas Iscariote. Pero la respuesta de Jesús a este hombre fue, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora, esta expresión de Jesús, que la inspiración dice que le dijo a Judas, como diciéndole, si te acercas a mí, no hay nada material para darte. Le dijo, parafrasear, ¿a qué palo te quieres arrimar? Aquí no hay nada material, no vas a encontrar nada. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y ahora les pregunto, ¿esto que dijo el Señor Jesús era simbólico o era literal? Vivía Jesús sin tener un lugar donde recostar su cabeza. Tenía un cuarto, un colchón, una almohada donde podía recostar su cabeza y descansar. ¿Tenía o no? Y en el relato bíblico encontramos que no lo tenía. En su experiencia de vida, en su ministerio de 3 años y medio, él no tenía un lugar como nosotros lo tenemos. La sierva del Señor
en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 52, dice: los padres de Jesús, los padres de Jesús eran pobres. Dependían de su trabajo diario para su sostén. Él conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones. Esto fue para él motivo de queja. ¿Qué fue para él la pobreza? ¿Una qué? Una salvaguardia. ¿Qué significa una salvaguardia? Una protección, un salvavidas. Fue de seguridad. Los padres de Jesús eran pobres y dependían de su trabajo diario para su sostén. Él conocía la pobreza, la abnegación y las privaciones. Esto fue para él una salvaguardia. En su vida laboriosa no había momentos ociosos que invitasen a la tentación. No había horas vacías que preparen el camino para las compañías corruptas. Entienda la pobreza de Jesús y repite el versículo 1 del Salmo 23. Jesús dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En la página 54 del mismo libro dice: mientras vivió entre los hombres, nuestro Salvador compartió la suerte ¿de quién? De los pobres. Conoció por experiencia sus cuidados y penurias. Jesús vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Había sido el generalísimo del cielo y los ángeles se habían deleitado cumpliendo su palabra. Ahora en un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Aprendió un oficio y con sus propias manos trabajaba en la carpintería con José. Vestido como un obrero común, recorría las calles de la pequeña ciudad, yendo a su humilde trabajo y volviendo de él. No empleaba su poder divino para disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo. Las carencias físicas o materiales de Jesús se denota en lo que dice la palabra del Señor. No tenía ni dónde recostar su cabeza. Sin embargo, a pesar de las carencias materiales, de la falta de cosas materiales, viviendo en medio de una familia pobre, siendo él un niño, un joven pobre, de un oficio humilde, esto no fue ningún impedimento para su desarrollo. Hoy por hoy pensamos de que las oportunidades están para aquellos que tienen, que pueden adquirir mejores libros e enciclopedias, mejores universidades, que pueden tener una computadora portátil, que pueden tener recursos básicos, luz, y que si uno no lo tiene, no puede desarrollarse. En los países de tercer mundo como el nuestro, aquí en Perú, vemos un éxodo que se ha ido repitiendo año tras año de la gente que vive en el interior del país, en las alturas, lejos de la capital, viniendo a la capital para buscar ¿qué? Oportunidades. Porque donde están se cree que no hay oportunidades. Hoy se cree y los diferentes gobiernos defienden el Internet como un derecho básico para todos. Hoy en las campañas políticas se ofrece Internet para todos, porque ahora se dice que si un niño, un joven en una escuela no tiene Internet, entonces se está privando su desarrollo. El Señor Jesús creció en una oscura y olvidada aldea de Nazaret.
Su madre fue su primera maestra. Y de los rollos del Antiguo Testamento aprendió el temor de Dios. Vivió en casa de unos artesanos pobres. Sin embargo, a pesar de las carencias que él tenía, la Biblia dice que cuando era niño, Lucas capítulo 2, versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría, y aquí tiene que ver el aspecto intelectual. No tenía límite su crecimiento intelectual. La sierva del Señor dice que estudiaba las plantas, los animales y los hombres, botánica, zoología y antropología. El desarrollo de Jesús como niño tenía que ver en lo intelectual, en lo físico y en lo espiritual. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es admirable por su significado el breve relato de sus primeros años. Deseado de toda la gente, es página 49, y el niño crecía y se fortalecía y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. En el resplandor del rostro de su padre, Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Su inteligencia era viva y aguda. Tenía una reflexión y una sabiduría que superaba sus años. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Este era el desarrollo de Jesús. Carecía de cosas materiales. Aparentemente, y podemos poner unas comillas aquí, carecía de oportunidades que ofrece el mundo. Pero en su sencillez y en su humildad, el niño Jesús se iba desarrollando en todas sus áreas. Era un muchacho con propósito. Miren esta expresión. Deseado de toda la gente, es página 53. Durante toda su vida terrenal, Jesús trabajó ¿con qué? Fervor y constancia. Esperaba mucho resultado. Por lo tanto, intentaba ¿qué? No estamos hablando de alguien que carece de cosas materiales y se justifica, es que yo no tengo esto, yo no tuve oportunidad, yo no sueño en ser grande, yo no intento cosas grandes, yo me voy a conformar a que soy un judío, esclavo de romanos, hijo de artesanos pobres. Esperaba mucho resultado, por lo tanto, ¿qué intentaba Jesús? Cosas grandes. Soñaba en cosas grandes. Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad como los rehuyen muchos que profesan seguirle. Y debido a que tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia. Tal vez posean rasgos preciosos y amables, pero son cobardes y casi inútiles cuando se ha de arrostrar dificultades y superar obstáculos. El carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó, y a nosotros se nos ofrece la gracia que recibió Él. ¿Qué tenía Jesús? Porque Él podía decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No tenía cosas materiales, no tenía cuentas de banco, no tenía autos, no tenía nada de lo que ofrece el mundo. Sin embargo, él decía, a mí nada me falta. Yo estoy completo. Tengo tanto hasta para regalar y dar. Y eso es lo que hizo en su vida. Y de su plenitud bebimos todos y recibimos todos.
Él recibía de gracia y daba de gracia. Y aunque no tenía cosas materiales, les pregunto, ¿dio cosas materiales o no? Aunque no tenía cosas materiales, ¿pudo dar cosas materiales? Claro que sí. La alimentación a los 5,000, la pesca milagrosa era lo que el Señor podía dar. Y aquí se rompe todo capitalismo y toda idea económica. Jesús lo tenía todo y por eso dice, nada me faltará. Y cuando se refiere a que tenía todo, tenía desarrollo físico, mental y espiritual. Y eso era suficiente para la obra más grande que se ha hecho en esta tierra. No fundó ninguna universidad, no escribió ningún libro, pero trascendió tanto que partió las edades en antes de Cristo y después de Cristo. Los resultados de su obra la notamos hoy. Nosotros somos el resultado de la obra de Cristo, porque lo tenía todo. El apóstol Pablo comprendió la idea de Jesús. Él entendió que no había esperanza en las cosas materiales. El apóstol Pablo entendió que fuera de lo que el Señor ofrece, y vamos a leerlo, que lo diga el mismo apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 4 hasta el verso 14. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, y el apóstol Pablo está diciendo, si alguien tiene que confiar en lo material, en el apellido y en la preparación, ese soy yo. ¿Por qué? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Todas estas cosas, mi preparación, mi celo, mi apellido, mi origen, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido. ¿Qué había perdido el apóstol Pablo? Todo lo material. Todo lo que Jesús no tenía. Y por eso Jesús decía, nada me faltará. Nada me falta de lo material. Todo lo tengo de lo espiritual. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora, hermanos, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Podía decir el apóstol Pablo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que la oración de Jesús sea nuestra oración. Usted también pueda decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero si usted cree que le falta cosas materiales porque ha puesto su esperanza en las cosas materiales, hermanos, los que tenemos cosas materiales, y si ponemos nuestra esperanza en las cosas materiales, nunca estaremos satisfechos. Siempre nos faltará algo. Uno se compra un auto y al poco tiempo ya quiere otro. Uno se compra una computadora, al poco tiempo ya quiere otro. Un celular ya quiere otro. El ser humano nunca está satisfecho con algo. Siempre le falta algo. No puede decir, cuando nuestros ojos están puestos en lo material, en esta tierra, nunca vamos a poder decir, nada me faltará. Porque siempre vamos a querer o un zapato más, o algo de ropa, o un viaje, o esto o aquello. Nunca estamos satisfechos. El corazón que no ha bebido del agua de vida y ha bebido de las cisternas rotas, solamente bebe para volver a tener sed. No puede decir nada me faltará. Solo aquel que se reconoce como miembro del redil, donde Dios es el buen pastor, donde Jesús es el buen pastor, puede decir nada me faltará. Y esa experiencia puede ser nuestra únicamente aceptando a Jesús como nuestro pastor. La sierva del Señor dice, Jesús llama a sus ovejas por su nombre. Nos conoce a nosotros por nombre. Las llama, las saca y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Saben, los pastores orientales no arrean a las ovejas. No se valen de la fuerza o el miedo, sino que van delante y las llaman. Y las ovejas conocen su voz, obedecen el llamado. Así hace Jesús con sus ovejas. El profeta declara, hablando de Jesús, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Jesús no obliga a nadie a seguirle. Con cuerdas humanas los traje, dice, con cuerdas de amor. El Señor Jesús nos seduce con cuerdas de misericordia y de amor. Nos llama. Y cuando tú aceptas ser parte de su redil, vas a poder decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que esa sea tu experiencia, que el Señor te bendiga y que puedas meditar en este precioso primer versículo de este precioso salmo, el Salmo 23. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde, es mi deseo y es mi oración. Amén.